tejido cicatrizal. Esto pasa cuando el organismo es bastante resistente y trata de defenderse de la agresión del parásito y no le permite colonizar y avanzar al parásito. Entonces la lesión se queda como una masa tumoral delimitada por material cicatrizal, por tejido granular. En este caso, el cuadro clínico adquiere otra clínica que es la formación de amebomas, masas tumorales delimitadas en las que en el medio existe la proliferación de parásitos, pero no invade a otras capas, ¿ya? No invade. Bueno, entonces esto es más o menos lo que ocurre con la patología, con la trayectoria y la invasión de los parásitos. Si nosotros observamos algunas lesiones, estas son microúlceras, ¿no? Estas son ulceraciones, pequeñas úlceras de micro a úlceras mayores por la invasión de los parásitos. Esto es un proceso inflamatorio en el intestino grueso con microerosiones, pequeñas lesiones producto de la lisis de células, o sea, la destrucción de células que van produciendo microerosiones, que luego estas erosiones se convertirán en microúlceras y en úlceras, con una abundante secreción mucosa y un gran proceso inflamatorio. Cuando el problema se hace mayor, se forman las úlceras grandes con tejido necrótico y cicatrizal y con un proceso infeccioso. Incluso pueden encontrarse células muertas que forman distintos cristales, a los que se llaman cristales de Charcot-Leyden, y además bastante exudado, ¿no? Mucho proceso inflamatorio en el intestino grueso. Si el proceso prosigue y se forman abscesos, hay colección de pus, que puede pasar del intestino grueso al hígado y del hígado a la pared del abdomen. Esto es una amebiosis ya extraintestinal con formación de pus, una colección purulenta y un absceso de pared. Este proceso ya ha sufrido perforación, es decir, que ha invadido de tejido a tejido hasta migrar hacia la parte superficial. Existen otras formas de abscesos en las fases extraintestinales de localización cerebral, un absceso a nivel cerebral. Otras formas clínicas son las amebiasis cutáneas, que no se producen siempre por ameba histolítica, sino que también aquí existe una contaminación por otro tipo de amebas de vida libre, que son las acantomebas o las especies Naegleria, que viven en aguas retenidas, y si la persona toma contacto con el agua, las amebas anidan en el epitelio y empiezan a proliferar formando lesiones a nivel cutáneo. Son casos raros ya, pero se han descrito casos por variedades de ameba que son de hábito de vida libre, ¿no? Pero si el hombre toma contacto, pues se convierte en un portador y donde se desarrolla la amebiasis de otra manera. Las complicaciones. ¿Cómo pueden complicarse los procesos de amebiasis? Con hemorragias, ya que lo habitual es que forme úlceras, ¿no? Y las lesiones son típicas en botón de camisa, es decir, con un ingreso estrecho, un orificio estrecho y al fondo bastante ensanchado, ¿no? Los libros dicen entonces típicas lesiones en botón de camisa, se refiere a las úlceras. Las perforaciones son clásicas cuando el proceso infeccioso, el absceso, avanza de un tejido a otro, perforando distintos conductos, espacios parenquimatosos y otros tejidos. Y otra complicación son los amebomas, es decir, lesiones circunscritas en distintas regiones del intestino que parecen masas tumorales. Esto es menos sintomático, es decir, los síntomas bajan porque se circunscriben las lesiones. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Depende de la etapa clínica. En las amebiosis intestinales, coproparasitológico. En las extraintestinales ya no se encuentra el parásito, sino la lesión que deja el parásito, y como está en otros tejidos, el copro ya no es útil, sino que hacemos diagnóstico por imagen, ecografía, radiografía, resonancia, tomografía, cualquier método de diagnóstico indirecto. El tratamiento de igual manera se divide de acuerdo al tipo de evolución clínica de la parasitosis. Los medicamentos que ven en color verde son antiparasitarios que destruyen trofozoitos de ameba en el intestino, o sea que se llaman antiparasitarios de acción luminal. Los de aquí abajo, los en azul, son antiparasitarios de acción sistémica. Destruyen a los trofozoitos en la sangre, los que invaden a los órganos vecinos. Los de color amarillo, la familia de los nitrimidazoles, como el metronidazol, cenidazol, tinidazol y otros, son de acción mixta. De ellos, el mejor, el metronidazol,
porque actúa tanto en el intestino como en vía sistémica. O sea que sirve para tratar amebiosis intestinal y amebiosis extraintestinal. ¿Ya? Por eso es que existe una gama de medicamentos de acuerdo a la etapa clínica, amebiosis intestinal, fases de invasión secundaria y amebiosis extraintestinal, ¿no? Pero el mejor medicamento hasta ahora ha dado mejor efecto el metronidazol. Muy bien. Eso en cuanto a la descripción del parásito. Ahora intentemos hacer nuestro cuadro clínico. En el cuadro clínico, entonces, ¿cómo actúa el parásito? ¿Qué acciones habíamos dicho que ejerce el parásito? ¿Cómo hace daño? ¿Qué hace para hacer daño? Libera toxinas. Eso, libera toxinas. Entonces a esa acción le llamamos toxicoirritativa. Hay otras toxinas que destruyen tejido, toxicolítica, y existen otras toxinas que además producen necrosis. Exacto. Entonces la acción tóxica es irritativa, lítica y necrótica. Es lo que hace el parásito. Si el parásito produce irritación del intestino grueso, entonces, ¿cómo se manifiesta esta irritación? Con un proceso inflamatorio. Hay inflamación. ¿Qué órgano es el órgano dañado? El hábitat del parásito. ¿Cuál es el primer órgano dañado? Intestino grueso. Entonces solo le damos un nombre. Inflamación de intestino grueso, colitis. Colitis amebiana, porque ese es el parásito en cuestión, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus síntomas de la colitis amebiana? Los síntomas, dolor, diarrea. Se pueden sumar a esto síntomas generales, astenia, dinamia o anorexia, pero recuerden que estos son generales. Síntomas específicos, dolor, diarrea leve. Ahora, si ya se produce acción lítica, destrucción de tejido, en el intestino grueso aparecen otras lesiones que se llaman formación de úlceras, de micro a más. Eso, de microúlceras a macroúlceras, ¿verdad? Y en este caso la patología ya tiene otro nombre. ¿Cómo se llamará la patología? Disentería. ¿Y qué es lo que encontrarán en la clínica, en la materia fecal que no había antes? Causa de sangre en las heces fecales. Sangre en la materia fecal. Cuando ya en la clínica nos diga que se está eliminando estrías de sangre en materia fecal, ya no es esto una colitis leve, es una disentería. Ahora, si la acción del parásito es aún mayor, habrá una sobreinfección bacteriana y el proceso formará colección de pus. Entonces el cuadro se llama absceso. ¿Qué síntoma podríamos añadirle a la clínica que ya existe? Es todo esto más fiebre. Acuérdense que la fiebre siempre está presente cuando la acción es tóxica y cuando hay compromiso de bacterias en el problema. Entonces, gran compromiso general, mal estado general, fiebre y todos los síntomas, sangre, dolor, diarrea, todo ello, más fiebre, esa es la causa del absceso amebiano. Todo este cuadro clínico, todo esto es parte de la fase intestinal. Entonces vean que esto es solamente la patología de tipo intestinal. En cuanto el parásito pasa del intestino a otros tejidos, se inicia la otra etapa que es la mebiosis extraintestinal. ¿Cuáles son las acciones parasitarias en los otros tejidos? Accesos. Las mismas, ¿verdad? No, eso es patología, Alex. Eso es clínica. Absceso es patología. Pero ¿cuál es la acción del parásito? Las mismas, acción tóxico-irritativa, toxicolítica, toxiconecrótica, ¿verdad? ¿Cuál es la acción patógena? ¿Cómo responden los tejidos? De la misma manera, produciendo úlceras, hay diseminación hemática porque el parásito viaja por sangre, ya está en la vía circulatoria, y además hay gran sobreinfección bacteriana. Ahora sí, ¿cómo se llaman los cuadros, Alex? ¿Ya les dijo Alex? Acceso hepático, pleural, pulmonar. Exacto. Cerebral, pared, de peritoneo, de todos los órganos comprometidos. Estos son los órganos dañados: hígado, pulmones, sistema nervioso, pared o peritoneo. ¿Cuáles son los síntomas de este cuadro? ¿Serán gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea y todo ello? No, son síntomas localizados a cada tejido dañado, ¿verdad? A cada órgano. Ya no describimos otros síntomas porque esto no es semiología, ¿verdad? Pero ya por lo menos sabemos que los síntomas no son intestinales. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico?
Para las amebiosis intestinales, ¿qué método es útil? Para amebiosis del tracto gastrointestinal solamente. ¿Cuál es el mejor método de diagnóstico? Copro. Copro. ¿Qué esperamos encontrar en el copro? Al parásito, bajo la forma de quistes, trofozoitos o prequistes, ¿recuerdan? Ahora, si el parásito ya está en la fase extraintestinal, ¿qué métodos utilizas acá? ¿El copro nos sirve? Ya no. Entonces, ¿a qué recurrimos? Biopsia. A medios indirectos, ¿verdad? Ecografías, biopsias, tomografías, métodos indirectos. ¿Cuál es la diferencia entre estos métodos? Los coproparasitológicos son métodos directos porque nos permiten ver al parásito. En cambio, los métodos indirectos no vemos al parásito, pero observamos las lesiones, vemos las úlceras, los abscesos, las lesiones secciosas, ¿verdad? Entonces, por eso no son los mismos métodos, son métodos diferentes de acuerdo a la clínica del paciente. El tratamiento, les había dicho que hay medicamentos para la fase intestinal. Entre ellos podemos elegir algunos, los más utilizados, y para la fase extraintestinal, igual, emetina, cloroquina, paranomicina, medicamentos de acción sistémica, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuáles son las complicaciones más graves de la amebiosis? ¿Cuáles son? ¿Qué es más peligroso? Cuando existen úlceras y heridas y todo ello, que existan hemorragias y que existan perforaciones, ¿verdad? Entonces, esto es lo más grave que le puede pasar al paciente, que sufra de grandes hemorragias por las heridas ulcerosas y que éstas se perforen por los procesos, los abscesos que se diseminan de un órgano al otro, ¿verdad? Eso es lo peligroso. ¿Y qué es lo menos peligroso? La formación de amebomas, ¿no? Cuando existen amebomas, el proceso es menos peligroso, pero se forman pequeñas masas tumorales, ¿no? Masas tumorales que comprometen al intestino, pero que no avanzan a otros lugares, que son incluso oligosintomáticos, ¿no? Entonces, esta es la característica clínica. Ya teniendo nuestra lista llena, esto nos ayuda a describir de manera resumida un parásito y a tener los puntos más característicos, ¿no? En este caso, en los primeros parásitos lo están haciendo conmigo, pero en la descripción de otros parásitos los van a trabajar solos, ¿ya? Así que ustedes leen todo lo que es patología de un parásito, identifican qué es acción parasitaria, el proceso de modificación, la acción patógena en el órgano dañado. La patología siempre es el nombre de las enfermedades y sus síntomas, y no los mezclen. Cuando les consulte, por ejemplo, en algún caso, les diga, a ver, mencionen 2 síntomas de la amebiosis intestinal, y ustedes me digan, colitis y disentería. Eso no es síntoma. Colitis y disentería es un cuadro clínico, una patología. ¿Cuáles son los síntomas? Ya, estrías de sangre en la materia fecal, diarrea, mucosa o fiebre, ¿verdad? Así. Entonces, aprendan a diferenciar cada cuadro, que no es lo mismo, ¿verdad? Y debe existir coherencia. No es que el paciente tenga una solamente colitis y ya tenga toda la clínica hasta fiebre. Otra cosa es que en algunos libros seguramente vieron el término de colitis fulminante. Al absceso amebiano se le llama colitis fulminante. En ese caso sí es un proceso con una sobreinfección bacteriana, colección de pus, gran destrucción de células, fiebre, compromiso del estado general. Entonces sí, se le suele llamar colitis fulminante, pero no es una colitis leve. Esta es una colitis simple, colitis leve, y lo otro puede conocerse como una colitis fulminante, ¿ya? Bueno, entonces esta es la diferenciación. Ahí radica la importancia de qué es lo que debemos aprender de cada cuadro. Son cerca de 30 parásitos que se desarrollan en la asignatura, y ojalá podamos llenar todas nuestras tablitas, y más que llenar, aprender a resolver los casos clínicos con una ayuda a memoria que es esta, ¿ya? Entonces esto nos ayuda a aprender. Bueno, más bien terminamos todo lo que es el tema de amebas. Para la siguiente clase vamos a describir 2 parásitos, Balantidium y Yardias, para lo cual deben venir estudiando todo lo que es Balantidium, Yardias, y si gustan, el esquema del cuadro es el mismo, únicamente toman todos los mismos parámetros, cambian de parásito y utilizan el mismo cuadrito,
Entonces, si gustan, ya pueden traer este cuadrito hecho en borrador, de manera que en clase únicamente aclaremos las dudas más importantes, que no necesitemos de escribir ya todo, ¿no? Si no, ya tienen hecho una parte de la tabla, entonces también ustedes practiquen a ver cómo es que pueden separar los términos y ubicarlos en el cuadro que corresponde, ¿ya? Entonces, pueden trabajar ya con el mismo modelo. El modelo no va a cambiar, va a tener la misma estructura, solo tendrá otro parásito y otro contenido. Muy bien, entonces. Esto ya está listo. Y recuerden que a partir de amebas ya dan resuelven sus cuestionarios. Entonces, este fin de semana va a estar ya abierto el cuestionario de amebas, ¿ya? El de amebas. De manera que ya lo puedan resolver. Solamente está abierto por 10 minutos. Desde que se abre el cuestionario se cierran los primeros 10 minutos. Y estará expuesto o habilitado en la plataforma solamente por 2 horas. Entonces no tiene mucho tiempo para resolver más que el que implique abrir, responder a las preguntas y enviar el cuestionario. El fin de semana se va a habilitar, entonces tengan por favor en cuenta esto, compren las megas que necesitan y resuelvan su cuestionario, ¿ya? No se vayan a olvidar, les envío siempre el aviso por el grupo general o por los grupos pequeños, pero tengan siempre pendiente estar entrando a eCampus para ver el momento en el que esté habilitado ya el cuestionario y lo puedan resolver, ¿ya? Bueno, entonces nos vemos para la siguiente clase.